Lo importante que es para mí la comunicación verbal y no verbal en mi interacción personal y grupal como futuro ingeniero textil. El propósito de este video es llegar a transmitir qué tan importante es mi comunicación con mi futuro como ingeniera. Lo explicaré por medio de ejemplos y situaciones que gente más adulta me ha transmitido, y no usaré tantos términos, por lo que este video no se trata de hacer un tema informativo, sino de transmitir mi opinión. Empezaré con la definición de comunicación, que según Google es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y aquí entran dos tipos de comunicación: la comunicación verbal, que es también llamada comunicación oral, y es aquella que tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimiento del hablante. Se conoce como comunicación no verbal, a la que se refiere a todas aquellas señas o señales seleccionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. Ejemplos de comunicación en un ambiente de ingeniero textil. Es gracioso porque me puse a pensar en la comunicación no verbal más que nada, ya que nuestra comunicación en términos textiles se va ampliando poco a poco. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, antes yo no sabía qué significaba la U, pero me lo explicaron y ahora ya sé que U significa o se refiere para la urdimbre. Hablando en vocabulario de dibujo, los famosos patrones de corte y confección, que se utilizan para la representación de exactamente qué corte se necesita para las distintas ropas, los distintos materiales, porque no podemos hacer un corte para zapato y hacerlo ensamblado a una blusa, ¿no? ¿Verdad? Otro ejemplo sería el escrito que tomamos, las notas que tomamos, las observaciones que hacemos de la clase o de las distintas fibras que vayamos a utilizar. Ya si hablamos de un tipo de lenguaje corporal, creo que en este caso un buen ejemplo es cómo nos comportamos en el medio, en este caso la universidad. No vamos a ir a hablarle de forma irrespetuosa a un profesor o a nuestro jefe en forma laboral. No, se necesita un buen lenguaje corporal. Y ya hablando del medio, que sería la universidad o el trabajo, nuestro lenguaje verbal es lo que nos hace también una buena imagen. No podemos hablar de mala gana o hablar como si fuera nuestro mejor amigo con el profesor o con el jefe. Entonces ese sería el lenguaje verbal. Puntos que debo de tomar en cuenta para la comunicación ideal: lenguaje corporal, lenguaje facial, lenguaje verbal, el lenguaje escrito, la vestimenta, estar seguro de mí misma, usar la persuasión, la simpatía y el respeto, y sobre todo la presentación, que la presentación es la primera imagen que se recibe el mundo ante ti. Y aquí algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo. Si yo como ingeniera textil ya egresada quiero llegar a conseguir un trabajo, obviamente tengo que tener requerimientos que son verbales y no verbales. Como ya mencioné anteriormente, estos son detonantes de tu imagen. Obviamente, si vas a pedir trabajo a una corporación grande y de prestigio, vas a tener una vestimenta elegante. Tu lenguaje verbal tiene que ser el correcto, muy respetuoso y con sentido empresarial. Tu lenguaje corporal debe de ser el adecuado para marcar el respeto, y tu currículum debe de ser limpio, correcto. Sobre todo, por ejemplo, al hablar debe de ser con seguridad para convencer que quieres el trabajo y que tú eres la mejor opción para la vacante. Otro ejemplo es al presentar una idea ante un jefe o así. Digamos que nos piden hacer algo innovador y nosotros vamos a presentar la idea. Es cuestión de tener la postura, tener que transmitir el mensaje con seguridad y convencer a los espectadores de que tu idea es la correcta. Conclusiones. Estoy de acuerdo en que para cada situación y ocasión debes presentarte como la sociedad ha marcado, ya definido. Ya sea si el círculo social es elegante, pues tienes que ir elegante; si es formal, informal, debe ser de acuerdo con la ocasión. Lo que me llevó a pensar en que como humanos debemos tener esa capacidad cognitiva de entender que la ocasión y el lugar marcan nuestra manera de actuar. Y ya hablando a los futuros ingenieros textiles, debemos de ya pensar como uno, y que ya no debemos pensar que somos cualquier mortal que puede vestirse como quiera, solamente en nuestra casa, claro, sino que es de acuerdo a la ocasión y marcar una imagen respetable de tu persona, porque de esto depende de muchas cosas para el futuro. Muchas gracias por la atención, por ver y leer, y presentado por Carrillo Rivera Ivón del grupo 2TM8.